continuación, por TVM, la televisión de los migueleños. El siguiente programa es clasificación C, para mayores de 15 años. Dirección de Espectáculos Públicos, Radio y Televisión. Ministerio de Gobernación. Buenos días, ¿qué tal? ¿Cómo amanecieron? Un enorme placer saludarles. Bienvenido usted, que es nuestro invitado especial de todas las mañanas, el pueblo salvadoreño. Bueno, contra todos los pronósticos, los diputados le dieron 6 meses más de prórroga para entregar la compensación económica a los transportistas. Les pusieron algunos requisitos para poder dárselas, pero ¿será que van a cumplir? Y en medio de esto, la polémica de lo que dijo el presidente, ¿verdad? El presidente dice, bueno, no quieren ustedes prestar el transporte, pues les vamos a quitar los buses y vamos a nosotros a prestar este servicio. Hay que analizarlo desde el punto de vista jurídico legal, definitivamente esto, ¿verdad? Lo otro que vamos a analizar hoy es precisamente lo que dijo Ochaeta, ¿verdad? El vocero de la CICIES, y que esta misma semana ha generado polémica, ¿verdad? Porque él aclaró conceptos. Precisamente eso es lo que él hizo, aclarar conceptos sobre el rol que va a desarrollar la Comisión Internacional en nuestro país, la Comisión Internacional de Combate a la Corrupción y la Impunidad en nuestro país. Esto, por supuesto, hay que verlo a la luz de lo que nos van a poder decir nuestros analistas esta mañana, entre otros temas que vamos a discutir precisamente para cerrar la semana productiva. Por favor, acompáñenme al Foro TVM a discutir y analizar las cosas como son en nuestro tan esperado debate jurídico con los litigantes. Desde los estudios de Televisión Migueleña, en San Salvador, esto es Foro TVM, donde se debaten las cosas como son. ¡Arrancamos! Muy bien, hoy es viernes 20 de diciembre del año 2019 y cada día más acercándonos a esa fecha especial. Y yo sigo con mi desafío, con mi challenge, ¿verdad? Compre el burro, la vaca, el buey, compre todos los animales que quiera y póngalos. Y también compre los Reyes Magos, ¿verdad? Compre las figuritas, los muñequitos esos de barro, ¿verdad? Y póngalo. Y eso es bueno porque en realidad es un acto simbólico, ¿verdad? Pero recuerde que Dios nuestro Señor nace en nuestros corazones. Si a usted, ¿verdad?, su vecino le dice, yo con ese vecino no me meto porque parece que tiene el diablo adentro, entonces usted no tiene a Dios en su corazón, ¿verdad? Vamos a ir tratando de, lo que resta del año al menos, comportarnos, ser mejores ciudadanos. Cuesta, ¿verdad? Porque fíjese que la filosofía de vida de Jesucristo era, si te pegan en una mejilla, pone la otra, ¿verdad? Y perdonar al enemigo. Evidentemente que cuesta, pues, pero porque una vez tiene enemigos de choto, de fay, como se dice popularmente, ¿verdad? Entonces, cuesta, pero hay que tratar de ir haciéndolo, ¿verdad? Hay que tratar de ir poniendo en práctica esa filosofía de vida. Bueno, aquí está con nosotros, me da mucho gusto saludarlo, ¿verdad? No sé si a él le es fácil, ¿verdad?, poner la otra mejilla. Es que en este país el doctor Nelson García. Se resiste, en este país todos quieren ser los que dan la bofetada. Bueno, algunos dan cachetadas de payaso, doctor. Pero ya las he puesto yo porque es una obligación cristiana, pero cuesta, ¿verdad? Definitivo. Sobre todo cuando uno anda manejando. Todo con los centros penales, ¿verdad? Sí, bueno, ahí hablaremos.
Bueno, con nosotros también y en sustitución, porque el doctor Nasser está litigando, ¿verdad? Muy temprano, allá en Chalatenango. Un saludo. Un saludo al doctor Nasser. Va en camino para Chalatenango. Y que el Bueno, ya casi va a salir. Que la suerte lo acompañe. Y que la suerte lo acompañe. Sí, está con nosotros el licenciado Jaime Ramírez Ortega. Bienvenido, licenciado. Gracias, mi estimado. Siempre es un placer compartir el set con el doctor Nelson García y el estimadísimo Ulises del Dios Guzmán. Gracias por la invitación y gracias por abrir estos espacios para poder comunicar un poco nuestra opinión desde una perspectiva académica y no política. Bueno, aquí está también con nosotros, le doy la más cordial de las bienvenidas, doctor Ulises del Dios Guzmán. Muchas gracias, Josué. Y quisiera decir que la tarea del maestro Salvador Nelson, que en ocasiones le corresponde dar la cachetada, no es por mal, sino que para darle la oportunidad al otro a que se haga cristiano y le ponga la otra. Yo entiendo el lado positivo de esa tarea de cristianizar, maestro. Gracias. Es un gran gusto estar con estos distinguidos juristas y amigos. Bueno, sí, gracias a los tres por estar acá con nosotros. Solo déjenme decirles que el segmento de opinión ciudadana, como siempre, es infaltable, ¿verdad? Ayer que teníamos previsto platicar con el presidente de Bandesal, don Juan Pablo Durán, y no se hizo presente, pues trajimos a cuenta de debate el tema de las declaraciones fuertes que dio el presidente de la República en relación a la divulgación de los videos por parte de un juez y que tienen, por supuesto, a la base el hecho de que ahí se evidencia que sí existieron reuniones de algunos políticos y de algunos ahora funcionarios con grupos criminales de pandillas. Algunos de los que han sido señalados se han mantenido firmes en negar categóricamente que ellos hayan tenido alguna participación con estos grupos, mientras que otros han tomado con contundencia poder señalar de que eso que ocurrió se trata de una traición a la patria, ¿verdad? El presidente golpeaba la mesa al decir que por menos, y quizá es prudente para iniciar el debate jurídico, poner en perspectiva más adelante la declaración del presidente y de eso partiremos para poder generar el debate. Voy a dejar ese tema como el tema de fondo. Mientras tanto, digo porque es un tema bien delicado y creo que amerita un tiempo suficiente del abordaje, pero además que reproduzcamos las declaraciones del señor presidente para que eso nos dé pie a poder tener de cada uno de ustedes sus opiniones. Gracias. Antes de esto, precisamente, hablemos de los transportistas, hombre, porque... Qué bueno. Porque bueno, digo, son transportistas, pues, ¿verdad? Pero quizá uno de los sectores más odiados, digo yo, de la sociedad. La gente los rechaza, la gente los cuestiona, los critica. La gente no entiende, en verdad, cómo es que pues podemos tener un sistema de transporte tan obsoleto, ¿verdad? Tétrico. Pero eso es un ineficiente, cabal. Pero yo veo unos buses que hasta parecen multifamiliares de última generación sí. Y pareciera que nadie se fija en ellos. Sí. Evidentemente. Es lo menos, claro, ¿sabe? Sí, entonces, pero ellos son empresarios, claro, que están haciendo un esfuerzo. Definitivamente. Encomiable. Claro. Encomiable. Pero se van en la colada. No creo. Le voy a decir, hay una, y yo quiero decirlo con propiedad porque hay ejemplos claros de adaptarte a las nuevas realidades, ¿verdad? De tratar de buscar como empresario, de atender de la mejor manera a tu cliente. En este caso, tu cliente es 1 millón de salvadoreños que todos los días se transportan en las unidades, ¿verdad? Entonces, y la mueven, y son tus clientes, pues, ¿verdad? Entonces, vos buscas la manera de cómo atender de la mejor manera a tu cliente. Y voy a poner un ejemplo. Hay una ruta, ¿verdad? Es la ruta 8. Esa ruta no tiene buses viejos. Todos esos buses, los empresarios decidieron ponerse a trabajar, ¿verdad? Se juntaron en una cooperativa, hicieron una empresa y hoy es una de las rutas que mejor trabaja. Pero ahí está en la colada. Pero no solo creo. Pero bueno, si no hay excepciones, si el concepto precisamente, y eso es lo injusto,
perdón, el concepto es generalizado. Aquí no están haciendo destino, excepto la ruta 8, excepto la ruta 10, no. 23 también, que te ha metido un poco de inversión para poder ir modernizando sus unidades, ¿no? Luego quisiera que me permita un detalle. ¿Y cuál es la diferencia de cómo maneja el ciudadano salvadoreño uno que maneja un bus a uno que maneja un vehículo particular? Solo la clase de vehículo, porque el particular, incluso académico y todo, es un cafre manejando, también es un patán manejando, irrespetuoso. Claro, y entonces, no, pero el busero, claro. No, tiene toda la razón. Y otra cosa, el empresario no maneja el bus, lo maneja un ciudadano semi-analfabeta en general, ¿verdad? Que él tiene además otras metas que no le importa que le pase a los demás con tal de cumplir esas metas. Bueno, lo que queremos plantear sobre la mesa es la discusión que se generó ayer, el debate en relación a que si se le daba, se le renovaba o no el tema de la compensación económica que reciben, $200 y $400 de acuerdo al tamaño de la unidad del transporte público de pasajeros. Al final, los diputados terminaron prorrogando por 6 meses. 6 meses. El gobierno solicitó una prórroga de 6 meses al subsidio mientras logra estipular reformas integrales a la ley de transporte. Los microbuses reciben 200 mensuales y los buses hasta 400 mientras continúe hasta junio del próximo año. Son 49 millones en el presupuesto general de la Nación que se estima total para el pago de la compensación a los transportistas. 5 millones según el BMT, el Estado paga más de 5 millones en subsidio a unidades del transporte. Bueno, y aquí viene, ¿verdad? Ya no es un año, ya hoy se los redujeron a 6 meses y les han puesto algunas consideraciones. Jaime. Bien, hay que analizar dos cosas que creo que son importantes. Uno es pensar en un análisis más técnico de cómo reordenamos el sistema de transporte en El Salvador, que de por sí es un caos. Ya el doctor dio un par de aristas, pero veamos lo siguiente. ¿Cuál es el objetivo de trasladar 250 millones de dólares en un quinquenio a los transportistas? Esto es un costo muy alto en relación al nivel de pobreza y el nivel de necesidades que tiene El Salvador. Ese es el primer punto. Lo segundo es que cómo es que le das tantos millones de dólares anualmente al sistema de transporte y las unidades continúan no solamente estando en mal estado, sino que son para el medio ambiente, son pero letales para la humanidad aquí en San Salvador. Tú te vas, por ejemplo, en el Boulevard del Ejército a las 5 de la tarde, vas a ver una estela de humo que cubre todo San Salvador. Preocupante eso. Los buceros no hacen, los transportistas, perdón, que administran estos buses, no han hecho nada para renovar esa flotilla. Pero por otro lado, hay que rescatar aquellas organizaciones que se formaron en cooperativas, que están trabajando muy bien. Tú ponías el ejemplo de la Ruta 8, pero te quiero agregar más, la 29, por ejemplo, sí, que va para Ilopango. Ocopat. Muy buena, trabaja muy bien con unidades muy buenas. Tocaste el punto de la 23, exacto, hasta aire acondicionado tiene, pero voy a agregarte algo más, la 30B. Otra cooperativa que trabaja perfectamente bien. A ellos tenés que premiarlos. A ellos tenés que sentarte y decirles a estas cooperativas cómo lo lograron. Este es el modelo que queremos. Este es el modelo que queremos. Claro. Con ellos sentate, con ellos gobierno platicá, con ellos definí un modelo de negocio que verifique que el sistema de transporte no solo sea eficiente, sino que ayude a todos aquellos ciudadanos que necesitan un transporte público eficiente, ordenado, limpio y con unidades actuales. Entonces, si el gobierno logra hacer esto, creo que lo va a hacer muy bien. Ahora, yo creo que no hay problema que el salvadoreño pague un poquito más por ir con aire acondicionado. Creo que todos lo haríamos. Pero agregarle a esto un elemento adicional. ¿Qué se hace con el dinero que se paga en nuestro combustible, que va directamente para Fovial, impuesto de guerra, más el IVA? O sea que de cada
galón de combustible que pones, de por cada ejemplo, dólar, digamos. de cada galón que de cada pones, galón, de cada galón, uno y algo, $1. casi, un poco más. O sea que si pones 30 impuesto. dólares de combustible, 7 son para el Estado y lo demás tenés que pagarlo tú como ciudadano. Sí, sí, sí. Entonces, eso es lo que te hace la gasolina más cara en todo Latinoamérica, en El Salvador. Entonces, tenés impuesto de guerra, tenés fovial Sí. y tenés IVA. O sea que tenés 3 impuestos. Sí. Y 5 impuestos tenés en un sistema que no sabemos cómo se están diluyendo esos impuestos. Y eso es preocupante. Tenés un fovial ineficiente. Las calles siguen estando en mal estado. Entonces, todo es integrado que tenés que analizarlo. Son los alcaldes, ¿verdad? Pero a la esencia está la corrupción. Todo el problema de este país es la corrupción integral, metástasis que hay. Porque uno de los señalamientos es que hay transportistas sinvergüenzas que tienen sus buses parqueados y van a cobrar la compensación. Entonces, así. Y esos buses contaminantes y que no hay un departamento de tránsito que lo pare y lo debe sacar de circulación. ¿Y por qué no lo saca? Pues Las llantas lisas. las llantas melones, pero hay otro detalle también, ¿verdad? Que aquí no vemos. Es que a mí me extraña porque el transporte es un negocio bonsai, le llamo yo, ¿verdad? Es decir, bonsai porque no debe de prosperar. Imagínese usted que la leche, por obligación, tuviera los precios de hace 20 años, o los fármacos, porque a mí me llamó la atención que dijeran, mire, si le llega a subir el precio al pasaje, voy a confiscar, voy a tomar los buses. pero es porque el presidente no sabe mucho de derecho, eso sí es evidente, con todo respeto, tampoco de medicina a lo mejor, pero bien, entonces quiere decir que ¿por qué no confiscamos o nos tomamos la gasolinera cuando le suben el precio? ¿Y cuál es la diferencia entre un negocio y otro? Si es que ese diseño demagógico tiene al fondo una raigambre del sistema capitalista, que es que el ganado sea transportado sin ningún problema de costo. Ese ganado que va a trabajar a las diferentes... Genera riqueza. Es vital que no se traumatice. Y entonces usted, como un negocio donde está ganando lo mismo de hace 20 años, ¿y cómo va a ser sujeto de crédito en un banco que además los ha bloqueado? Todo esto lo estoy hablando por una razón, porque yo sí me he involucrado en el problema y nada menos me encontré al señor Genaro Ramírez, presidente de AEAS, en la Asamblea Legislativa mientras yo hacía unos trámites del Sindicato del Seguro Social, de una agrupación de profesionales del Seguro Social, y lo saludé y le pregunto, ¿qué ando haciendo? Ando presentando una pieza de correspondencia para que nos quiten el subsidio. Si es que ellos no quieren Él eso. anda promoviendo que se les quite el subsidio. Sí, eso es correcto. Porque el presidente de AEAS plantea de que lo que debe existir es mejor que se les permita Un liberar precio técnico. la tarifa y poner una tarifa técnica. Entonces no usted seguir con los recursos recibiendo esa compensación. Sí, entonces, Mientras que el otro grupo de la mesa de transporte que quieren, y dieron una conferencia de prensa donde amenazaban con irse al paro o cobrar más en la tarifa si no se les aprobaba la compensación. y otra paradoja aquí, mire, el Citram es una empresa ilegal, declarado así por la Corte Suprema de Justicia. ¿Y por qué siguen trabajando? Porque los mismos magistrados le dieron esa categoría en la resolución, ¿sí o no, Ulises? Al Citram se le dijeron que siguiera operando mientras veían qué hacían, ¿vea? O cómo lo legalizaban, o sea, es bien complicado. Ahí está el problema. Es que le trasladó ahí está el problema. Le trasladó la peña a la Asamblea Legislativa. Pero ahí está el problema, porque la Sala de lo Constitucional tiene atribuciones para declarar la inconstitucionalidad de las leyes, decretos y reglamentos, no para autorizar el funcionamiento de lo inconstitucional, porque entonces sí autoriza que lo inconstitucional funcione. Esa sentencia en esa parte es inconstitucional. Ahora,
En realidad, yo creo que en las cuestiones del transporte hay una fuerte carga emocional por lo que uno escucha o ve, lee a través de los medios de comunicación, que no creo que sea con mala intención, al menos no por los medios. Pero también hay que considerar que los transportistas vienen arrastrando un problema ancestral que ellos no lo han creado. Imaginémonos y recordemos, mejor dicho, cómo es que se ha creado este mal llamado sistema de transporte público, que el sistema de transporte público es el del Estado o el del municipio, aquí es colectivo, pero esto surgió dando privilegios a cierta gente, a ciertos políticos, a ciertos militares. ¿Querés un bus? Bueno, entonces aquí una línea, cierto tipo de concesiones. Entonces, pero era a la Garduña. ¿A dónde es que la querés? Bueno, en los lugares más atractivos, de mayor flujo poblacional, ¿verdad? Eso es un punto. Lo otro es, bueno, yo también quiero, sí, pero como vos no sos privilegiado, entonces tenés que pagar, ¿verdad? ¿Y cuánto? Perdónenme, estamos hablando de grandes cantidades de dinero. Ha sido un negocio que se ha mantenido en esas autorizaciones de línea. ¿En qué lugares? Dependiendo de cómo paguen. O sea, no es que ha habido un criterio técnico de distribución de las necesidades para dar las concesiones. Naturalmente que en eso se ha creado un desorden que venimos arrastrando y que no lo podemos levantar. Algo así como que en Río de Revuelto, fiesta de pescadores, que el problema es que vaya, a los transportistas, como dice el doctor, se les ha venido dando todo lo que han recibido del Estado y que ya lo calculó en 5 años. 250 millones. Entonces, pero cuando venís y les querés poner ya algunos requisitos para poder, entonces ahí se jalan, porque en realidad nunca nos han condicionado a darnos ese dinero, pues. Pero el problema es que en ese río revuelto hay lo que dice el doctor, corrupción, porque cobran el subsidio y las unidades están parqueadas, o están pero se hacen del ojo pacho el viceministerio de Transporte, porque miren ahora que hay un nuevo ministro que no son todos los transportistas, evidentemente, pero eso también tiene relación con en qué parte le han autorizado una línea a otro. No es lo mismo que le autoricen una línea a alguien, por ejemplo aquí San Salvador, Soyapango, etcétera, a que se la vayan a autorizar en un lugar donde un pasajero a las 5 horas y probablemente con el mismo desgaste del bus y con la misma tarifa. No, es que estas cosas hay que pensarlas. Una línea de ¿cómo se llama? De pickups. O que tiene que competir con las líneas de pick-up o con otros tipos de vehículos que ahora han entrado en competencia, con líneas llamadas de competencia ilegales o ilegítimas, algunas de ellas autorizadas por los mismos municipios o por la misma viceministerio, que ya tienen la ruta, ya tienen calculado el flujo del tráfico y de repente le meten otra. Entonces, es por eso. Entonces, esto no es solamente de sentar y decir, ustedes hagan las cosas de este modo, no, analicemos las cosas, cómo está la problemática para que podamos solucionar el problema. Y lo otro, finalmente, es esa parte, ¿verdad? A todo mundo es sector, esto es empresa privada, porque esto no es del público. No, pues pero usted no puede vender su producto, en este caso su servicio, al precio del costo, según las necesidades de mercado y los costos. No, nosotros le vamos a decir, ¿a cuánto? Perdónenme, ¿en dónde está eso? Pero vaya, esta es una cadena de hechos, mira, vaya, por ejemplo, ya no les van a dar la compensación económica, vaya. Próximo junio se acaba eso porque el Estado ya tuvo un tiempo para poder ver qué va a hacer con el tema del transporte público de pasajeros. Pero lo que dicen los transportistas es, bueno, si no nos van a dar el subsidio, trabajemos en base a una tarifa técnica. ¿Y esa tarifa técnica de cuánto es? Y está en capacidad el ciudadano salvadoreño de pagar 50 centavos en un transporte ordinario, o 30, o 35, o 40. No, te lo pregunto porque en realidad, mira, aquí hay que ver el hecho sobre la base de realidades. ¿Cuánto es el salario mínimo en el país? 300 pesos. 300 pesos, vaya. ¿Y cuánto cuesta la canasta básica ampliada? 450.
$700. Sí. Eso cuesta. Eso cuesta. Entonces, mira el déficit que tiene, ¿verdad? Entonces, digo, o sea, una serie de hechos que tienen que ver con el deterioro y de las sobre todo condiciones de vida. los pocos ingresos que tiene la familia. Entonces, digo yo, bueno, los transportistas pueden querer que se les aumente que se les libere la tarifa, ¿verdad? O que les den una tarifa técnica y que ya no les den el subsidio. Pero ¿de cuánto va a ser esa tarifa? Y está en capacidad el ciudadano de absorberla, de pagarla. Es que depende. Bueno, y dígame lo mismo, el mismo análisis, hágamelo con relación a las medicinas. Ay, así es. Pues sí. ¿Y que está en capacidad? ¿Y por qué no le dicen, no puede subir usted la medicina porque el pueblo necesita eso tiene salud? usted toda la razón. No, y dígame la educación, educación. Y ese es el argumento de los transportistas. Porque No, los transportistas es que dicen, bueno, ¿y por qué nosotros no podemos trabajar con un libre mercado? Sí. ¿Y cuál es la diferencia con otras empresas? Y entonces responda. La diferencia es que ellos tienen concesiones del Estado. No, ese es un invento. Si es concesión, si yo pongo es la cadena que le agarran. Si yo pongo una farmacia, pero en realidad óigame, tienen una concesión. No, también si pongo una farmacia, también tengo la una farmacia. concesión. Tengo que ir al Ministerio Sí. de Salud a que me autorice mi farmacia, me concede permiso. Es que todo negocio Y Sí, es que todo negocio es una concesión, pero no es una regalía, Estado. No, es que ahí hay un enclave del sistema, de la doble moral, Sí. de lo que llaman la política de libre mercado. ¿Y sabe quién termina pagando siempre los patos rotos? Los de abajo, pues. El pueblo salvadoreño. Pero es que la tarifa técnica ¿Quién le tiene lástima? Eso de las medicinas, eso de la gasolina, eso del impuesto de guerra que ya nadie lo entiende. pues sí, Jaime, es corrupción. o sea, sí o no, pues. Es una ¿quién termina necesidad, pagando? Yo hombre. pregunto, ¿quién termina Es pagando? una los platos rotos? necesidad Bueno, que no quieren transparentarse. El tal impuesto de guerra, ¿por qué lo mantienen? Sí. Simplemente porque el gobierno no encuentra de dónde sacar pistos y entonces se hace loco de esos impuestos que viene arrastrando porque algún Todos los recibe. gobiernos, desde después de la guerra, son después de la todos. guerra. No me estoy refiriendo solamente a este. Todos no quieren transparentarse. Y no estamos en clave político en que hay un rechazo Y a todas decir, esas maras que nos han gobernado, pues. la tarifa técnica, de eso depende. Así en abstracto, Sí. no es lo mismo que un bus lleve 1000 pasajeros y los lleve y los traiga en un X recorrido a que otro bus lleve solamente 10 pasajeros en la misma distancia, en el mismo recorrido, aunque en otro lugar. Entonces la tarifa técnica no puede ser igual, porque uno en el mismo tiene un cierto desgaste que es mucho mayor. Los desgastes de los vehículos en esas condiciones son iguales. Sin embargo, el flujo o la masividad de uno le permite ni siquiera tener subsidio y otro necesita mucho subsidio, a menos que se repiense y se rediseñe lo que son las rutas de los vehículos de transporte mal llamado público. ¿Tú crees que se puede, entonces, tú consideras que se puede permitirle a los transportistas que trabajen en una tarifa técnica que en base a sus recorridos sea el costo el recorrido y el flujo del segmento poblacional cautivo que ya además existe. revisar cada una de las rutas y ver si todas esas unidades que están asignadas a esa ruta en realidad deben estar ahí o cuántas unidades están operando y cuántas no, cuántas concesiones se han dado y cuántas placas hay y qué buses que no están circulando. Eso implica lo mismo, cuánta necesidad de transporte se necesita para pasar de un punto al otro y cuántas hay. A mí lo Ya que, para comenzar, a mí lo que me preocupa. Muy buen punto. A mí lo que es la visión justa del Claro, problema. sí, así es. Pero aquí los No es solo medios- maldecir al los transportista. medios, con sus excepciones, porque esta es una excepción evidente, ¿verdad? Que en donde estamos cuestionando y analizando con objetividad. No, yo quisiera que hubiera la misma amenaza cuando suban los precios de las medicinas, de la canasta básica, que tomaran los super, señor. Usted no puede subir esto que valía antes 10 centavos, usted le ha puesto a unos 50, ¿y qué? A mí lo que me preocupa. Y la canasta básica que usted dice. No, yo solo quiero aclararle una cosa, doctor, que el argumento, y así debía haberlo dicho, el argumento que el Estado tiene con los transportistas es que ellos tienen una concesión y que por eso no pueden ellos antojadizamente Pero mire, subir la tarifa. Es con todo respeto, el Estado no es, el gobierno y los gobiernos, es decir, los que han detentado el poder de mando, se han inventado eso para poder manipular, porque a la hora de las elecciones, ¿a quiénes recurren
en la connivencia a los transportistas para que les lleven las jaladas todos los gobiernos, Yo creo sin que excepción. Yo creo que el único problema, tal como lo están planteando aquí los colegas, yo quiero diferir. El asunto es que si nosotros liberamos la tarifa, lo que va a ocurrir es que vas a estar sujeto a las reglas del mercado, oferta y demanda. ¿Y quién te controla cuando le querás subir año con año 10 centavos al pasaje? ¿Quién te lo va a controlar? Porque está sujeto a la oferta y la demanda. Entonces se desvirtúa la naturaleza de la concesión. Se vuelve ya no una concesión, sino que lo que se vuelve es una explotación de una mercancía. Entonces, ¿por qué no pensamos mejor en rediseñar el sistema de transporte y que sea el Estado quien se encargue del transporte? Nacionalizar el transporte, esa sería una alternativa. Que el Estado haga convenios, por ejemplo, con Japón y platicar con Japón, con Estados Unidos, con China, con Rusia, con países que tienen nacionalizado su sistema de transporte. ¿Cómo lo lograron? ¿Cómo lo hicieron? Y todos esos recursos, esos 49 millones que vas a dar para 6 meses, porque si fuera un año serían, ¿qué? 100 millones. ¿Por qué no lo utilizas mejor en modernizar tu sistema de transporte y comprar las unidades tú como país y como país brindar ese sistema y hacer un análisis técnico de cómo vas a dar el transporte en los 262 municipios si es que están conectados en el sistema de transporte? Esa sería una alternativa desde Me permite contradecirlo en este sentido. Ya demostraron un partido particularmente nacionalista que vendió la nación y los bienes nacionales, entonces van a agarrar el transporte, así como usted dice, y después lo van a vender y lo van a privatizar, ¿verdad? Porque aquí todo el Estado, la imagen de Estado es negativa para los sectores económicos poderosos, así se lo digo de entrada. Y entonces, le voy a hacer otra historia. Antes había un tren aquí, el IRCA, que jalaba el cemento, la arena, todas las mercancías que venían en el puerto de Acajutla y de la Unión, de Cotuco. ¿Qué hicieron? Los políticos, los patriotas, estos que andan negociando con las pandillas para seguir en el poder. Dijeron que era obsoleto el sistema de transporte por tren. Le pagaron al sindicato Fenadesal para que hiciera huelgas y total quebraron. Ahí están las líneas. Hoy la línea férrea se ha cometido la demagogia de entregarle tierras en propiedad los tramos. A los miserables de este país, a los que viven a la orilla de las líneas de tren, ¿verdad? A mí me parece una maravillosa idea la del presidente Bukele, que dice que va a establecer un sistema de tren. Eso va a solucionar. Pero cuando quebraron al tren, ¿quiénes surgieron? Los Vivianes de este país, que pusieron el transporte de ahí carga por medio de furgones. Y no es eso lo que tiene congestionado el tráfico de la carretera de Sonsonate y los grandes accidentes por esas rastras que son bólidos realmente, que vienen en la carretera y sálvese quien pueda. Todo eso es producto de un virus de la doble moral que aquí se quiere aparentar con visos de patriotismo, propuestas que la verdad es que en el fondo lo que encierran es la esencia del ser humano, lucrarse a costa de sus semejantes. Pues esas máquinas que decían que eran obsoletas, ¿sí? Todavía, después de la de vapor, ¿va? Porque primero surgieron aquí las de vapor, después aparecieron la llamada de búnker, que eran las máquinas propiamente. Este tipo de máquinas todavía funcionan en los Estados Unidos, claro, para que tengan idea de que supuestamente decían que eso era obsoleto y todavía les funciona en los Estados Unidos. ¿Y qué acaban de hacer en la estación de Sonsonate? Sí. Hacer un parque, no sé qué, para bloquear la idea de que ahí vuelva a renacer la estación del tren. Lo preocupante es así trabajamos en este país. Si los políticos definitivamente, tal como lo plantea el doctor, siguen en esa ruta de seguir
dándole premios a sus amigos, a sus compadres, etcétera, etcétera. Eso va a generar evidentemente corrupción. Pero ¿qué tal si se plantea, incluso hasta en la misma Constitución está, que el sistema de transporte, es que necesitamos cambiar la Constitución. Del Estado, el sistema ya se agotó. Entonces, puedes hacer incluso una reforma constitucional en ese sentido para determinar que el sistema de transporte sea nacional. Y eso cambiaría completamente el contexto, digamos, y o sea, eliminar la posibilidad de que se concesione. Que esto lo debe manejar el Estado. Si el Estado tuviera hoy por hoy una visión, digamos, de aquí de patriotismo, unos 30, 40 años, para mantener ese sistema, a fin de que los salvadoreños puedan moverse con mayor tranquilidad, sabiendo que es el Estado quien maneja ello. Y por supuesto, la gente creo que estaría dispuesto a pagar por un sistema de transporte nuevo una mejor, tarifa. Sí. Y esto vendría a mejorar no solamente el sistema de transporte, sino también la movilización y la productividad. Pero claro, esto deviene de trabajar con las nuevas generaciones en educarlas para que cambien su patrón cultural, porque tal como lo decía el doctor, es lamentable que el 100%, digamos, de los salvadoreños andamos neuróticos manejando en El Salvador. Sí. El 100% de los salvadoreños, si alguien se nos mete sin pedir vía, porque también ese es un problema, y lo otro es educar al 100% de los que manejamos a que aprendan a respetar las señales viales de El Salvador, la ley de tránsito. Es lamentable que tú vas conduciendo en una carretera y hay personas que son como daltónicas quizás, o no entienden que el tráfico lento es carril derecho, pero van en el tráfico lento carril izquierdo, y por más que le subir las luces, son personas que no se mueven, ahí van. Entonces ahí tenés que comenzar a trabajar en una nueva generación de patriotas que cambien ese chip cultural que tenemos de mala educación en todo. El señor presidente da la orden, porque yo veo que el 97% se dice que está pendiente de las órdenes del señor presidente. Si el señor presidente, yo le sugeriría con todo respeto, que dé la orden de que manejemos como seres civilizados, muchos vamos a hacer el esfuerzo de hacerlo. La otra cosa que usted dice es que el salvadoreño, a saber, quizás porque le gusta estrellarse, maneja a la izquierda, ¿va? Ya estrelló políticamente, manejando a la izquierda, y entonces no lo deja pasar. Allá están los grandes espacios a la derecha, pero usted no puede pasar por ley de tránsito y por sensatez no puede sobrepasar sobre la derecha. Pero todo, y sobre todo, con todo respeto, los que van para Oriente, ¡qué barbaridad! No, hombre, qué barbaridad. Han de ser empleados de la Dirección de Centros Penales, doctor. Y además, pero de apanteo. Porque fíjese que los otros centros, y debo rescatar esto, los otros centros penales son ejemplo de civilización. Pero el de Panteos pareciera que el señor director cree que le han dado un campo de concentración particular, ¿verdad? Treblinka. Wow, bueno, en realidad se aprobó esta prórroga hasta junio de 2020 con algunas condiciones. Gracias. Los empresarios deben instalar un sistema de GPS, validador de pago de pasajeros y cámaras de videovigilancia con grabación. Además, deberán adquirir seguro de daños a terceros, cumplir obligaciones patronales y evitar la acumulación de más infracciones por motoristas al mes. Mira, eso es lo que está augurando, es la continuidad del sistema. Y lo que va a solucionar el problema es cambiar el sistema. Sí, correcto. Sí, porque lo que está pidiendo el gobierno es tiempo para poder ver qué reformas se hacen para poder modernizar. Pero ya está utilizando condiciones. Eso significa que si cumplen aparentemente las condiciones, pues entonces hay que dejarlo. Hoy hay que repensar es que estas condiciones el sistema. Estas condiciones, entiendo, se las han puesto en el sentido de que ya no sigan estafando al Estado algunos transportistas que cobran la compensación, pero sus buses no trabajan. Pero si el viceministerio sabe quiénes son, mire, qué rápido hoy que llegaron otros
que solo a 3 fueron, que decía el señor ministro, que encontró unos, ¿cómo se llama? La otra unos buses que parecían viveros porque estaban llenos de canastas con flores adentro, porque enmarcados, ¿verdad? Sí. Entonces, ¿qué sucede? Que se han hecho del ojo pacho y que ahí van al rucu. ¿Qué negocio? Bueno, yo no sé si este gobierno se ha hecho del ojo pacho, No, porque ha retirado el subsidio a 188 unidades de 30 rutas de transporte público. Don Josué, me estoy refiriendo a los anteriores, donde me consta la arbitrariedad, el antojo y sobre todo el mandonismo que ha habido en ese ministerio. No sé si dentro de la condición pusieron que deben de estar libres de impuestos. Es decir, que paguen todas las multas de todas las violaciones. Evitar la de acumulación tránsito. de más infracciones, ¿verdad? Eso es. Pero creo que eso al final no lo tocan. No lo tocaron. No lo tocan. ¿Por qué? Porque hay motoristas que lamentablemente, y creo que no solo ellos, también hay motoristas particulares que le deben una gran cantidad de miles de dólares al Estado en concepto de multas acumuladas. Pero por otro lado, otros no tienen ni licencia. Sí. O sea, esa condición deberían de ponerla. O sea, que el que va a manejar el transporte al menos tenga la licencia y que no ande, como dice el doctor, endrogado, borracho. Si ¿verdad, doctor? Que hayan endrogados un alambique que le han encontrado. Y lo otro, Josué, yo me hago la pregunta y la planteo aquí en el foro y creo que la podemos contestar. Incluso tú también podés participar en este foro contestando la pregunta. O sea, ¿cómo es que, pongo el ejemplo, la 30B cobra la tarifa que ha puesto el Estado y es rentable? Pregunto. Y tiene buses nuevos. Relativamente modernos. Preguntémonos. Significa que el sistema de transporte actual es rentable. Y tomo el ejemplo del doctor, bonsai, pero lo voy a tomar a la inversa. Sí, es que es un bonsai. Tienen el palito, hermoso, floreciente, lo único que es enano, no crece. ¿Y por qué no crece? Porque le cortan las ramas. Entonces pasa lo mismo en el sistema de transporte. Quizás como la idea es tener estos buses, recibir el subsidio, vivir bien, los que tienen esos y no importa nada. Que las llantas sean melones. O sea, el negocio lo mantienen enano. Pero ¿por qué la 30B, la 8, la 29 y 23 son prósperos? Pues, y tienen buses con aire acondicionado. ¿Por qué? Entonces, eso es lo que debemos de preguntarnos. Y traiga los transportistas, porque esa respuesta no la podemos dar nosotros. La respuesta no la tiene el doctor. Parecerá que ese modelo, si funciona, significa que el negocio es rentable. Bueno, es que depende. Habría que ver. Es rentable en ciertas condiciones. Por ejemplo, ha habido casos aquí concretos en los cuales una X empresa tiene la concesión de un transporte del punto A al punto B, se mantiene decentemente, mantiene buenos precios, buen servicio. De repente le aparece otra ruta metida por ahí, es haciéndole competencia con una cantidad de buses que le va creciendo. No ¿de dónde resulta esa autorización? Pick-up. O pick-up. O los tuk-tuk. También los tuk-tuk. Entonces lo que quiero señalar... Los que han venido, unos chiquititos. Sí, también. Lo mismo. Entonces, ¿cómo es que estos transportistas van a seguir en las mismas condiciones? No pueden, porque el mercado se les va reduciendo cada vez más, van al viceministerio, no hay explicación, ni tampoco paro para esas competencias ilegales porque no tienen autorización. Entonces, depende de las condiciones. Uber, no generalicemos. Taxis piratas. No generalicemos. Sí. Lo cierto es que sí lo que hay que estudiar la situación actual del transporte. Sí, bueno, es un tema que seguirá dando que hablar, un tema que tiene muchas aristas. Ahora, la gran pregunta es qué es lo que pretende implementar a nivel de gobierno el presidente Bukele, cuál es la idea que tiene, porque en realidad lo que sí es cierto es que hay necesidad de hacer transformaciones urgentes al sistema de transporte público de pasajeros. Solo para terminar, el tren ha propuesto él. Imagínese usted un tren entre La Unión y Aguachapán. Se acabó todo ese problema. Desaparece el transporte de carga, que es que era carga y de pasajeros. Pero también era de pasajeros.
y se movía Sí. de costa a costa. Te lo digo, bueno, yo vivía pues a la par de una estación ferroviaria, o sea, conozco el flujo, el tráfico, el impulso económico que dio en su momento de las líneas férreas. Bueno, Esa es la en realidad es la ruta que han tomado todos los países, ¿verdad? Sí, El tren. el tren. El tren para poder ir un poco descongestionando las calles, porque la gente, si tiene un transporte moderno como- Seguro. y seguro, Seguro. pues deja su vehículo Sí. y prefiere Y ir, la carga pesada, ¿en dónde se genera? Básicamente en los Muy bien. puertos. Bueno. Y se mueven de puertos a puertos. Vámonos a la pausa, que ya me la están pidiendo urgente. Regresamos con los siguientes temas que ya habíamos planteado para el debate jurídico este viernes, 20 de diciembre de 2019. Ya regresamos.